Internet, como lo llamamos habitualmente, es una abreviación de Interconnected Networks, que se podría traducir como redes interconectadas. Mucha gente utiliza Internet sin comprender cómo funciona realmente, sin tener ninguna admiración por la magia que representa. Pero en este primer video voy a dejar la red Internet de lado y me centraré un poco más sobre la red local. Hoy en día la mayoría de las redes locales son creadas por, como diría yo, por ordenadores especializados en esta tarea. Generalmente son cajas que la mayoría de nosotros tenemos, que llamamos routers, que son capaces de crear una red local en la que se puede conectar varios ordenadores, normalmente de manera inalámbrica o por cable. Y cuando digo ordenador, mucha gente suele focalizarse únicamente sobre los PCs, los Mac, etcétera. Pero nunca hay que olvidar que un smartphone es un ordenador, una consola de videojuego es un ordenador, y hasta un cajero automático es un ordenador, porque todos procesan, almacenan y tratan información. Cuando hablamos de red informática, siempre hay una palabra que resalta, y esa palabra es protocolo. Bueno, ¿qué es el protocolo? En pocas palabras, el protocolo es una regla muy estricta de comunicación. Me explico. Voy a daros un pequeño ejemplo de protocolo de comunicación que usamos muy a menudo y de manera, diría yo, instintiva. Por ejemplo, cuando un ser humano llama a otro, hay un protocolo de comunicación que tiene que ser respetado. El que recibe la llamada es quien tiene que indicar a su interlocutor que está preparado y listo para recibir información. Y solo a partir de este momento podrá establecerse una comunicación. Eh, es verdad que el ser humano es muy dinámico. Puede ser que el que llame sea el primero en hablar. Pero cuando hablamos de protocolo en Internet en general, siempre son reglas muy estrictas, no puede haber dos opciones. Ahora hablemos del protocolo IP. Eh, IP, IP significa Internet Protocol, que en español sería algo como protocolo de Internet. Bueno, una máquina que respeta el protocolo IP debe disponer de una dirección IP. Y, pero, ¿qué es la dirección IP? Tradicionalmente es un conjunto de cuatro números separados por un punto. Por ejemplo, 0.0.0.0 o 2.2.3.4. También puede ser esto. Bueno, eh, también pueden ser números aleatorios entre 0 y 255. Por ejemplo, 34.34.23.11, por ejemplo, por así decirlo. El más pequeño es este, 0.0.0.0, y el más grande es este. Ahora, ¿por qué decimos dirección IP y no número IP? Porque aquí son números. Bueno, es muy simple, porque esta dirección debe identificar de manera única una máquina en una red. Así que no puede haber dos máquinas con la misma dirección IP. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Se me ha olvidado mencionar algo. Durante esta serie de vídeos usaré un sistema Linux. En mi caso es Ubuntu. Pero no os preocupéis porque tengáis el sistema que tengáis, que sea. Como podemos observar en este segundo video, la persona nos empieza a hablar un poco más sobre los componentes para hacer una red, nos empieza a hablar sobre qué es un router, el switch, los demás componentes. También nos empieza a hablar un poco sobre lo que son las IPs y cómo se crea una IP.
También podemos observar que una IP tiene cualquier combinación y se divide por clases, la clase A, la clase B y la clase C, y cada clase tiene diferentes valores para definir la clase. Cabe mencionar que hace un momento les expliqué lo que eran las clasificaciones A, B, C, pero también existe la D y la E, pero esas no se consiguen porque son IPs privadas, son las que más ocupa el gobierno, la Casa Blanca, cosas así, pero la clasificación A, B y C son las comerciales o también llamadas. Vamos a resolver el ejercicio 1 que dice: hacer que todos los equipos de la infraestructura mostrada en el gráfico puedan comunicarse. Nos dan tres datos que dice: la primera red va a ser de clase A, la segunda red va a ser de clase B y la tercera red de clase C. A continuación voy a insertar el router automático por recomendación, automático, lo- los tres switch para cada red. Y tres máquinas por cada red. Luego conectaremos las máquinas con su respectivo switch con la conexión automática. Luego nos iremos a la configuración del router. Nos iremos, como vemos, el router es automático, no tiene ninguna interfaz. El router está prendido. Lo primero es que tenemos que apagar el router, apagar y conectarle las tres interfaces para cada red, ¿no? 1, 2 y 3. Luego de haber insertado, volvemos a prender el router y cerramos. Bueno, para conectar el router con los tres switch usaremos el cable de tipo Copper Straight Through. Elegimos el Fast Ethernet 04 y el de un router Fast Ethernet 00. Haremos lo mismo, Fast Ethernet 04, el que le sigue el 10 y luego el Fast Ethernet 20. Bueno, luego de haber hecho ya todas las conexiones, nos iremos a la configuración de como nos ve. Bueno, a continuación nos dan el dato que esta primera red nos dice que tiene que ser de clase A. El IP nos da 10.0.0. Bueno, a continuación ingresaré en la configuración de la PC y le daré su dirección IP. El IP sería y el gateway que nos da ahí, el dato es 10.0.0.1. Bueno, yo le estoy poniendo acá el 11 porque le quiero dar la configuración de la máquina, el orden 11. Cerramos la siguiente máquina. Punto 12.
No olvidar que el gateway tiene que ser el mismo gateway para la misma red. Luego nos vamos a la otra red de clase B que dice, ingresaremos los datos, el IP, como es de clase B 172.16.0, yo le voy a poner en la primera máquina C11, y su gateway, que tiene que ser el mismo para esa red. El mismo gateway para esta segunda red de clase B. Ahora nos vamos a la tercera red de clase C. Entramos a la configuración de la PC, IP configuration. Como es de clase C va a ser 192.168.0 y el orden se le estoy dando. El gateway será 192.168.0.1. Lo mismo con la segunda PC, IP configuration 192.168.0.12. El gateway, que es lo mismo para esta red de clase C. Lo mismo con la última PC. IP configuration 192.168.0.13. La maja cara que nos da automáticamente, y el gateway, que es lo mismo, como lo repetía, 168.0.1. Bueno, una vez que ya entramos a todas las PC, le dimos su IP configuration, nos iremos a la configuración del router. Nos iremos a la pestaña config que dice acá en el interfase, fase Ethernet 0. El IP address que le vamos a colocar, bueno, nos iremos a la configuración del router, ¿no? A la pestaña configuración, interfase, fase Ethernet 0. El IP address, ahí vamos a colocar el gateway de la clase A, que sería 10.0.0.1. La máscara que automáticamente nos da. Y no olvidarnos de activar esta casilla de acá arriba, on, activarlo. Lo activamos. Nos vamos luego al Fast Ethernet 1.0. Activamos la casilla. El IP address será el gateway de la segunda red de clase B, que es 172.16.0.1, y la máscara que automáticamente nos da. Luego hacemos lo mismo para el Fast Ethernet 2.0. Activamos la casilla on. El IP address, que es, vamos a poner el gateway de la red de clase C, 192.168.0.1, y la máscara que automáticamente nos da. Bueno, eso es todo. A continuación cerramos la configuración. Bueno, y ahorita Bueno, llegamos al tercer y último video. Bueno, en el tercer video nos empieza a explicar sobre cómo se hacen las redes con diferentes ejemplos de la clasificación A, B y C de las IPs. También nos empezamos a dar cuenta que empieza a meter los componentes principales, como son el router, como es el switch y sus computadoras. En un momento dado también les voy a explicar eso y sobre las redes y conectividad de las redes. Y eso sería todo.
Gracias por ver el video.